una colecistectomía si todavía tiene vesícula. Si no tiene vesícula, gastroenterología intervendría haciendo una colangiopancreatografía retrógrada, una CPR, para extraer los litos si es que están en el árbol biliar. Y la pancreatitis biliar es el causante de entre el 50 al 55% de los casos de pancreatitis. Después de eso, sigue un mix de un montón de otras causas de pancreatitis, que es lo que se llama las pancreatitis médicas, las pancreatitis o pancreatitis no biliares, ¿verdad? Dentro de esto existen muchas causas, siendo una de las más comunes la pancreatitis por alcohol. El alcohol es un pancreatotóxico directo que produce disrupción del citoesqueleto de los acinos pancreáticos. Entonces las enzimas se activan y se derraman en el parénquima pancreático, produciendo pancreatitis. Aquí esto se ve asociado al consumo agudo de pancreatitis, al consumo fuerte, masivo. El típico se ve mucho en diciembre, la persona se va y se pone a tomar 4 días alcohol y de repente al 5.º día amanecen con una pancreatitis. Es asociado a consumo fuerte, masivo, reciente, y es la causa más importante de pancreatitis no biliar. Además, es ampliamente reconocida la pancreatitis asociada a variantes anatómicas. Ustedes recuerdan de las clases de embriología que se formaba primero, por un lado, el páncreas ventral, por otro lado el páncreas dorsal, y luego se iban fusionando en el proceso embriológico, ¿verdad? Pero que a veces no se daba la fusión y esto daba origen a un cambio que se llama páncreas divisum, donde no llegaban a fusionarse. Pero resulta que en la parte de arriba quedaba la mayor cantidad de conductos y en la parte de abajo la mayor cantidad de acinos. Entonces, no hay un drenaje adecuado de las enzimas al duodeno y muchas quedan atrapadas dentro del parénquima pancreático. Y tanto el páncreas divisum como el páncreas anular, que son relativamente comunes, el páncreas anular se ve en 1 de cada 10 personas, es tan común que se considera una variante anatómica más que una malformación, y ambas son causas desencadenantes de pancreatitis al no permitir un adecuado drenaje de las enzimas pancreáticas al intestino. Además, está descrito pancreatitis por medicamentos, a veces medicamentos de uso muy común, como las tiazidas, que se utilizan para hipertensión arterial, o como diurético, se ha relacionado con pancreatitis. La azatioprina, que se utiliza en inmunología, lo utilizamos nosotros para enfermedad inflamatoria intestinal, los reumatólogos, los dermatólogos, se ha relacionado con pancreatitis. Ampliamente reconocida también la pancreatitis por hipertrigliceridemia, donde en presencia de valores altos de triglicéridos, aquí estamos hablando de cifras elevadas, por lo general con valores por encima de 600 o de 700 de triglicéridos, se activa una beta-oxidación temprana de ácidos grasos y se produce todo un proceso de pancreatitis aguda, que es siempre de las causas que tenemos que descartar. Y en general, cualquier cosa que obstruya el flujo de las enzimas pancreáticas hasta llegar al duodeno puede condicionar una pancreatitis, un tumor, una compresión ganglionar, ¿verdad? Está después de eso descritas otras causas bastante más inusuales de pancreatitis, pero sí, hay descritas pancreatitis infecciosas en relación con el virus de paperas o de la tuberculosis, muy inusual. Algunos casos de pancreatitis autoinmune, pancreatitis hereditaria familiares, e inclusive la literatura nos habla de pancreatitis por hipotermias. Pero lo más importante, tener claro que la mitad, por lo menos, va a ser pancreatitis biliar, pancreatitis en el contexto de litos en el árbol biliar. Posteriormente, las pancreatitis no biliares, la más común va a ser la pancreatitis por alcohol, seguido de variantes anatómicas, medicamentos e hipertrigliceridemia, ¿verdad? Además de todas las otras variantes que están descritas en la literatura y que al final lo que están condicionando es eso, que las enzimas que están almacenadas de forma inactiva se van a activar estando todavía dentro del parénquima pancreático y van a desencadenar un proceso inflamatorio.
En la mayoría de los casos, limitados al páncreas, pero con un grupo muy importante por las implicaciones que tiene, que empiezan a ser compromiso de órganos que no son páncreas y que se convierten en las pancreatitis de más mortalidad. Diagnosticar una pancreatitis es relativamente sencillo si tenemos la consideración diagnóstica de que el paciente puede tener una pancreatitis. Si no lo pensamos, jamás lo vamos a diagnosticar, ¿verdad? Y cuando estamos pensando en una pancreatitis, es en el contexto de un paciente que se presenta con un dolor abdominal agudo, intenso, al servicio de emergencias. Por lo general, la pancreatitis no se va a confundir con un colon irritable, con un ataque de colitis o de gastritis. Es un perfil de dolor más quirúrgico, es un perfil de dolor donde uno está pensando que será una pancreatitis, o será una colecistitis, o será una diverticulitis, o una torsión ovárica. Es un tipo de dolor más agudo, ¿de acuerdo? Que la gente no se maneja en casa, sino que por lo general acude al servicio de emergencias. La literatura dice que predomina en epigastrio, en mesogastro y que se irradia en banda o en cinturón hacia la espalda. Por lo general, el paciente no va a llegar a emergencias diciendo es que tengo un dolor en mesogastro que se me va en cinturón hacia la espalda, pero sí hay que tener esta consideración que es un dolor localizado en el hemiabdomen superior por lo general y que además presenta mucha afectación al estado general. Es un dolor fuerte, intenso, ¿verdad? Donde, como les digo, más bien estamos sospechando, por diagnóstico diferencial, alguna patología de resolución quirúrgica. El diagnóstico, si uno lo sospecha, es relativamente fácil porque nos podemos apoyar con la medición en sangre precisamente de estas enzimas que empezaron a activarse, ¿verdad? Y que básicamente tenemos dos enzimas cuantificables, la amilasa y la lipasa, ¿verdad? Ambas funcionan para hacer diagnóstico de pancreatitis, ¿verdad? ¿Que la lipasa es mejor? Probablemente sí. La lipasa es más sensible y específica, únicamente se produce en páncreas. La amilasa se puede producir en trompas de falopio, se puede producir en glándulas salivales, ¿verdad? Mientras que la lipasa es exclusivamente pancreática y se mantiene elevada por más tiempo. Sin embargo, ambas enzimas son completamente válidas para hacer el diagnóstico de pancreatitis, ¿verdad? Es muy importante, tienen utilidad diagnóstica, no pronóstica. O sea, esto quiere decir, en ambas, si están elevados por encima de 3 veces el valor normal, en el contexto de un dolor abdominal agudo, uno puede hacer el diagnóstico de pancreatitis, pero no quiere decir que el que tenga una amilasa en 3000 le va a ir peor que el que tiene una pancreatitis diagnosticada con una amilasa en 1000. Tiene valor diagnóstico, pero no tiene utilidad pronóstica. Y sí, existen muchas otras causas de elevación de las enzimas, ¿verdad? Como dijimos, la amilasa se puede elevar por pancreatitis, se puede elevar a veces por colangitis, se puede elevar por un embarazo ectópico, se puede elevar en una cetoacidosis diabética, en una parotiditis, en un tumor de glándulas salivales, mientras que la lipasa prácticamente siempre es únicamente por causas pancreáticas, pero en un contexto utilizado de forma racional, por supuesto que la amilasa también va a ser válida para el diagnóstico. El diagnóstico lo podríamos establecer en el contexto de un dolor abdominal agudo y elevación por encima de 3 veces el valor normal de cualquiera de las dos enzimas. Por lo general no debería haber tanta confusión. O sea, si yo tengo un paciente en consulta de emergencias con un dolor abdominal agudo y le mido la amilasa y está en 2000, no debería porque yo pensar que ese paciente tiene un tumor de parótidas, ¿verdad? Probablemente sí, cierra el círculo para hacer el diagnóstico y en un contexto clínico adecuado, un cuadro clínico sugestivo, es completamente válido para hacer el diagnóstico. Interesante, resulta que a veces esto pasa sobre todo en la caja, que se llega y se piden los exámenes y el microbiólogo reporta que está... Le pregunto a Diego que sí. Y el microbiólogo reporta
que está agotada que no hay reactivo, que se acabó la amilasa, que no tienen cómo medirla, ¿verdad? La caja no tiene lipasa, es interesante. Como los dos son útiles, por lo general los manejamos con amilasa y el valor de una lipasa ronda los 100.000 colones, mientras que el de una amilasa 10.000. Entonces, por lo general, en la mayoría de ocasiones se manda a medir la amilasa, pero resulta sí que puede ser que el microbiólogo diga no hay reactivo y no podemos medir amilasa. Otra forma de yo poder hacer diagnóstico en el contexto de un dolor abdominal es por lo general con un ultrasonido de abdomen, que me logra identificar el edema, los cambios inflamatorios pancreáticos, y con esto hacer el diagnóstico de la pancreatitis. Además, por el tipo de dolor que presenta el paciente, donde uno no sabe si es solo una pancreatitis o si es una colecistitis o si hay una apendicitis o hay otro, por lo general el ultrasonido siempre va a ayudar mucho a la abordaje. Entonces es un estudio que uno por lo general siempre va a pedir. Y además, en todo el caso en que ya tengamos un diagnóstico de pancreatitis, el hecho de que la principal causa sea biliar va a hacer que casi siempre el paso a seguir sea solicitar un ultrasonido para ver si hay o no piedras en el árbol biliar, ¿verdad? Entonces, desde este punto de vista, el ultrasonido también juega un rol primario y nos permite también hacer el diagnóstico de pancreatitis. Es importante que en el contexto agudo de una pancreatitis, lo que se recomienda es la valoración por ultrasonido, los cambios de una pancreatitis aguda en forma temprana muchas veces no lo logra detectar una tomografía, entonces no es el estudio idóneo, ¿verdad? Es un estudio que después vamos a solicitar cuando un paciente tiene una pancreatitis complicada, pero de inicio no, no solemos estar utilizando el TAC. Yo pediría el TAC si en realidad pienso que tiene otra cosa. Yo digo, es que sí, yo creo que el paciente tiene el dolor abdominal y la amilasa elevada, pero es que yo creo que fue una úlcera duodenal que se le penetró a páncreas y que eso es lo que está pasando. O sea, si uno cree que está teniendo otra cosa para excluir diagnósticos alternativos. Pero por lo general, para únicamente el diagnóstico de pancreatitis, yo me baso en la clínica de dolor abdominal, la elevación de las enzimas pancreáticas, sea amilasa o sea lipasa, por encima de 3 veces el valor normal, y el hallazgo por imágenes de pancreatitis. ¿Cuál de todas? 2 de 3, las que ustedes puedan unir para hacer diagnóstico. Si yo tengo dolor y elevación de enzimas, tengo diagnóstico. Si yo tengo dolor y ultrasonido con cambios inflamatorios de páncreas, tengo diagnóstico. Puede ser que el paciente tenga un evento cerebrovascular y no se queje y de repente el paciente empieza a hacer fiebre, el paciente empieza a hacer intolerancia a la vía oral, va a deteriorarse y resulta que le medimos enzimas, si están elevadas y le hago un ultrasonido de cambios, pues igual puedo hacer diagnóstico sin necesidad de que el paciente se haya quejado de dolor. Entonces, al final, 2 de 3 me permiten establecer el diagnóstico de la pancreatitis. Cuando yo tengo pancreatitis, básicamente, la pancreatitis, hay 2 grandes tipos de pancreatitis. Está la pancreatitis común, que se inflama el páncreas y se edematiza, que es lo que se llama la pancreatitis intersticial. Y está la pancreatitis necrotizante, cuando hay necrosis del páncreas. La mayoría de las pancreatitis son pancreatitis edematosas, intersticiales, nada más inflama, que son el 85%. De estas pancreatitis, un 10% comprometen órganos distintos a páncreas. Y cuando hay necrosis del páncreas, cuando la pancreatitis es necrotizante, que es un 15%, hasta un 33% se infectan y hasta un 66% comprometen órganos distintos a páncreas. Y resulta que después de un montón de tiempo de estar estudiando pancreatitis y de ver las mortalidades, ha costado impactarlas y han seguido
persistentemente altas, se ha podido analizar que hay un 5 a un 10% de pacientes con pancreatitis aguda que se mueren. ¿Y qué es lo que me dice cuando yo hago la revisión de estas mortalidades? Que cuando son pancreatitis edematosas nada más, que solo se inflama el páncreas, únicamente se muere un 3%. Cuando hay necrosis, la mortalidad sube a un 17%, sobre todo si esa necrosis se infectó. Si yo tengo pancreatitis y no me fallan órganos diferentes a páncreas, prácticamente no se muere nadie. Si tengo compromiso de un órgano distinto a páncreas, empieza a subir la mortalidad y si fallan varios, se dispara un 50%. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? ¿Cuáles son los pacientes que se pueden complicar, que inclusive se pueden morir de una pancreatitis? Esos pacientes que tienen una pancreatitis necrotizante, sobre todo si se infectan, y aquellos pacientes que tienen una pancreatitis con ISO durante el proceso inflamatorio de órganos distintos a páncreas. Básicamente nos vamos a ir guiando el resto de la clase con las recomendaciones del Consenso de Atlanta. El Consenso de Atlanta es el que está vigente para estandarizar el manejo de pancreatitis agudas, porque hubo mucho tiempo que en todas partes se manejaba diferente. Hay veces que se veían lugares donde los manejaba medicina interna, había lugares donde los manejaba cirugía, había partes donde les daban antibióticos, en otros no, en otros les daban de comer. Todas estas guías vinieron para ir estandarizando qué tenemos que hacer con una pancreatitis aguda, porque ya sabemos que diagnosticarla, dijimos, es muy fácil y ustedes lo pueden diagnosticar desde su consultorio privado que tengan en cualquier torre médica, que siempre hay un laboratorio a la par y un radiólogo también. Y lo que nos dicen las guías de recomendación es que de inicio, sí, ustedes lo pueden diagnosticar en cualquier parte, se debe tratar de estratificar riesgo de inicio. Sabemos que los pacientes de más riesgo son los que son de más de 55 años o los pacientes obesos, ¿verdad? Y aunque ustedes puedan diagnosticar una pancreatitis en su consultorio particular, en la mayoría de ocasiones se va a recomendar que, a menos de que ustedes tengan un servicio de vigilancia ininterrumpido, la mayoría de casos las pancreatitis agudas se derivan a los servicios de emergencia, porque se requiere monitorización y vigilancia clínica al menos durante 48 horas para poder identificar o poder definir si el paciente está en riesgo de una pancreatitis de estas aparatosas que empiezan a evolucionar mal, o si por el contrario le va a ir bien y va a quedar dentro de la pancreatitis intersticial edematosa, que tiene poco chance de mortalidad. Entonces, de inicio, el diagnóstico, perfecto, ya saben cómo hacerlo, pero el paciente ocupa vigilancia por lo menos por 48 horas. 48 horas en las cuales nosotros vamos a ir determinando a través de scores de severidad, de herramientas validadas, utilizadas para que ustedes tengan defensa médico-legal y basarse en qué tomar decisiones, si el paciente va a requerir o no hospitalización por su cuadro de pancreatitis. Dentro de los criterios más conocidos en pancreatitis, más criticados también, pero que se siguen mencionando, son los criterios de Ramsden. Los criterios de Ramsden que están hechos para pancreatitis aguda y que existen los criterios de Ramsden al inicio de cuando el paciente llega al servicio de emergencias y a las 48 horas, porque dijimos que por lo general los vamos a observar 48 horas. Los criterios de Ramsden puntúa como datos de severidad al inicio, más de 55 años, una glicemia en más de 250, leucos en más de 16,000, una DHL 150 o una AST en más de 200. Cada uno de ellos puntúa. Y a las 48 horas considera como factores de riesgo que puntúan CM menos de 8, un cambio en el hematocrito de al menos un 10%, acidosis o déficit de base de 4,000 equivalentes, que haya
ascitis o secuestro de líquido, que haya hipoxemia o que haya una elevación de al menos 5 miligramos por decilitro en los niveles de nitrógeno ureico. Cada uno de ellos puntúa y cada uno de ellos implica mayor riesgo y mayor severidad en la pancreatitis. Los criterios de Ramsson se han usado mucho tiempo. También son válidos el score de Apache-2, que es un score que no va dirigido a pancreatitis, sino para cuadros de respuesta inflamatoria sistémica, pero que también es utilizable para objetivizar o estratificar el riesgo que tiene una pancreatitis. El score de Apache-2 me toma en cuenta temperatura, presión arterial media, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, sodio sérico, potasio sérico, creatinina, hematocrito, conteo leucocitario y edad. Y me va sumando puntos, ¿verdad? Se considera un Apache de riesgo por encima de 8 puntos. Se utiliza el mismo score al inicio de las 48 horas, ¿verdad? Y en general, yo no ocupo que ustedes sepan que un potasio sérico por encima de 155 me va a puntuar 2 puntos. No tiene sentido aprenderse la tabla porque está disponible en todas las aplicaciones médicas. Lo importante es que ustedes sepan que cuando un paciente tiene una pancreatitis, al menos 48 horas se observa en un servicio de emergencias y ya sea que quieran utilizar el score de Apache o los criterios de Ramsson, pero que durante esas 48 horas debemos aplicar alguna estrategia de medición del riesgo, de la severidad de la pancreatitis y de que así nosotros podamos tomar una decisión respecto a si a las 48 horas el paciente se va a quedar hospitalizado o si por el contrario ya lo vamos a dejar irse para la casa, o si tenía piedras en la vesícula, eventualmente programar la colecistectomía, o si es una pancreatitis por alcohol, proceder al manejo de la adicción o lo que corresponda, ¿de acuerdo? Algunos datos que sabemos que también ayudan, los niveles de PCR al ingreso, no necesariamente es muy predictora, pero a las 48 horas sí se considera muy precisa de cómo va la evolución, es comparable inclusive con los criterios de Ramsson o con Apache. El hematocrito, donde la hemoconcentración por tercer espacio, este cambio de 10 con respecto al inicio de 10%, se considera también muy importante. La glicemia, se asocia a mayor mortalidad en pancreatitis si está elevada, y la creatinina, que me está hablando del fallo de otro órgano, del riñón en este caso claramente, se asocia a mayor mortalidad. Entonces el paciente se diagnostica, se evoluciona por 48 horas, a las 48 horas se aplican los criterios H, PCR, su juicio clínico, los criterios de Ramsson, y a las 48 horas se toma una decisión, ¿verdad? A las 48 horas no podemos tener al paciente para siempre hospitalizado o en emergencias, más bien, habría a las 48 horas que definir si el paciente se va para la casa o se hospitaliza. Y esto lo vamos a hacer precisamente con la aplicación de estos criterios de severidad. Entonces ustedes van a ver donde va el emergenciólogo pasando la visita con 2 residentes y un interno y 3 estudiantes, y ahí van presentando el caso. Entonces al inicio llegan y se encuentran una pancreatitis que se documentó que era por piedras en la vesícula, que tiene 40 años y que únicamente llegó con una elevación de 17,000 leucos. A las 48 horas no presenta ningún criterio de Ramsson. Entonces, eso es un paciente que se puede dar un manejo ambulatorio de su pancreatitis o eventualmente, si quieren, hospitalizarlo para que le quiten de una vez la vesícula, pero por lo general se da el abordaje libre de su pancreatitis. Y después siguen, se encuentran otra, una chica de 17 años, tercer episodio de pancreatitis, ya conocida portadora de un páncreas divisum, sin criterios de Ramsson al ingreso, con 6 puntos de Apache cuando llega, y que a las 48 horas tiene 2 puntos de Apache, no apuntado a Ramsson. Realmente es una paciente que se puede manejar ambulatorio también, se da ingreso con recomendaciones.
Pero si finalmente llegamos y nos encontramos una pancreatitis por alcohol de un paciente con 3 puntos de Ramsson al inicio y un Apache de 7 cuando llegó, que a las 48 horas, además, ya tiene 4 puntos de Ramsson y tiene un Apache que subió a 10, se activan todas las señales de alarma, ¿verdad? Y ese es un paciente que no puede irse y ese es el paciente que se tiene que quedar hospitalizado, ya llegando a las 72 horas, ya que han pasado 2 días desde que se diagnosticó, y que es el paciente que se hospitaliza, si es al paciente que hay que hacerle entonces un TAC con medio de contraste. En todo paciente que se hospitaliza, nosotros por lo general siempre se va a solicitar una tomografía. Vean que el TAC no se pide de inicio, no se pide para el diagnóstico pedimos ultrasonido, pero para el paciente que tiene factores de riesgo y que va evolucionando mal, entonces ahí sí, cuando se hospitaliza, se solicita el TAC con medio de contraste. En el paciente que nosotros hospitalizamos, porque el Apache o los criterios de Ramsson nos hablan de que no va evolucionando bien, a ese paciente que nosotros hospitalizamos tenemos que enfocarnos en dos cosas que sabemos que es lo que se asocia con mortalidad en el paciente con pancreatitis, y que es la presencia de necrosis y la presencia de órganos afectados aparte del páncreas. Estos ya sabemos que son condiciones que se asocian con más mortalidad y por eso siempre pedimos TAC, porque para yo identificar necrosis pancreática se identifica por tomografía, por TAC con medio de contraste. Lo que pasa es que los cambios tomográficos de una necrosis pancreática no se identifican por lo general en las primeras 48 horas. Por eso no tiene sentido desde el inicio pedirle un TAC a alguien, porque no nos va a arrojar más información. Lo estamos sometiendo a toda la irradiación del TAC, a la potencial nefrotoxicidad, al medio de contraste, y además, si eventualmente no evoluciona bien, vamos a tener que volvérselo a repetir 48 horas después, ¿verdad? Que a veces en emergencias dicen, vamos a pedirle de una vez el TAC para que ya vaya con eso. No nos funciona, porque no se van a identificar todavía los cambios en relación con la necrosis, que es lo que nosotros andamos buscando, ¿verdad? Los radiólogos muchas veces nos reportan con el score de Baltasar, ¿verdad? Donde se habla un Baltasar A si no hay necrosis, un B hasta una tercera parte, un C hasta un 50%, un Baltasar D con más de un 50% de necrosis y un E con inclusive colecciones extrapancreáticas. Para poder identificar la necrosis, lo que se ve es la distribución del medio de contraste en este páncreas inflamado, y está bien identificado desde hace mucho que la necrosis pancreática correlaciona con más morbilidad y con más mortalidad. El paciente con necrosis en el páncreas, en el contexto de una pancreatitis, se muere más, y por eso es algo de lo que tenemos que buscar desde el inicio en paciente hospitalizado. Interesantemente, lo que no se ha podido corroborar es que la extensión de la necrosis correlacione con el pronóstico. Esto quiere decir que sabemos que si hay necrosis, le va a ir más mal, pero no necesariamente el que tenga 70% de necrosis quiere decir que le va a ir peor que al que tiene 40%. O sea, el tener necrosis es lo que ya correlaciona con evolución, no necesariamente en función de qué tan extendida sea esta necrosis. Y como sabemos que los pacientes con necrosis les va peor, siempre hay que tratar de objetivizar y de tener documentado si efectivamente existe necrosis en el páncreas. Y el otro dato que sabemos que correlaciona con más mortalidad en el paciente que está con pancreatitis es el compromiso de órganos que no son páncreas en el contexto de una pancreatitis aguda. Entonces, esto es también lo que tenemos que ir a buscar, ¿verdad? Hablamos de compromiso gastrointestinal si se presenta un sangrado digestivo. Hablamos de compromiso renal si la creatinina se eleva por encima de 2 miligramos por decilitro. Hablamos de compromiso pulmonar o ventilatorio si la presión arterial de oxígeno está por debajo de 60 milímetros de mercurio, o de compromiso hemodinámico si la presión arterial sistólica está por debajo de 90. ¿Verdad?
Todos estos son indicadores de que se están viendo afectados órganos que no son páncreas en el contexto de una pancreatitis, se asocia a más mortalidad y por lo general son indicadores de que este paciente va a ocupar un monitoreo intensivo y un eventual soporte de los órganos que están fallando. Claro, aquí han ido pasando ya como 3, 4 días, ¿verdad? Desde que lo diagnosticaron, lo evolucionamos 48 horas, tomamos la decisión de que había que dejarlo, empezamos a pedirle un TAC, vemos el reporte del TAC, pero han ido pasando 3, 4 días, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta las medidas de soporte que hay que irle dando a este paciente, porque este paciente llegó a emergencias por dolor abdominal, ¿verdad? Por un dolor abdominal fuerte, agudo, y el páncreas no se opera. No vamos a abrirlo para sacar páncreas. Y este cuentito de no le vamos a poner analgesia porque enmascaramos el dolor, tampoco. O sea, no tiene sentido tener a alguien con dolor si ya sabemos que el diagnóstico es una pancreatitis aguda y eso no tiene resolución quirúrgica. Entonces, es importante que durante todo este tiempo que el paciente está ahí, hay que procurar analgesia, ¿verdad? Hay que procurar analgesia buena y fuerte, porque el paciente llegó por un dolor abdominal agudo que nosotros no sabíamos si era una colecistitis, un divertículo perforado, viene por un dolor abdominal fuerte. Entonces se procura dar analgesia buena y pronta, ¿de acuerdo? Antes no se recomendaba utilizar opioides porque estaba la leyenda urbana de que producía espasmos del esfínter de Oddi, y esto ya se ha visto que no. Entonces nosotros utilizamos analgesia buena, opioides, morfina o fentanil, que permiten un buen alivio del dolor, ¿verdad? Se recomienda también que en las primeras horas al paciente se le administre oxígeno suplementario si la saturación está por debajo de 75. Y la medida más importante que se recomienda en un paciente con pancreatitis aguda, solo pueden usar una decisión: fluidoterapia, soluciones fisiológicas, ¿de acuerdo? Solo fisiológico. ¿Cuánto? Todo lo que puedan pasarle a un paciente en tanto no lo congestionen, ¿verdad? Uno se va guiando por el gasto urinario, por el hematocrito. Y la idea es que al paciente lo tengamos fuertemente hidratado intravenosamente en las primeras horas de una pancreatitis. Por supuesto, si es una persona joven, yo le puedo pasar 1 litro cada 6 horas. Si es una abuela de 80 años, probablemente esto le puede desarrollar un edema agudo de pulmón. Entonces uno se va guiando en función de, como les digo, de la diuresis y del hematocrito ¿de acuerdo? Pero la idea es que en las primeras horas se le aporte al paciente la mayor cantidad de volumen intravenoso que pueda tolerar. Una adecuada volemia implica una mejor circulación intestinal y por lo tanto disminuye el chance de necrosis. Y la necrosis correlaciona con mortalidad. Entonces es algo que hay que procurar tener optimizado. Además, si la volemia no es adecuada, cae la perfusión intestinal y esto precondiciona o facilita isquemia a nivel de tracto digestivo, aumento de la permeabilidad, translocación bacteriana y más chance todavía de que se infecte, que también correlaciona con mortalidad. Entonces, si solo tienen acceso a algo, en cuanto diagnostiquen la pancreatitis, inicien una volemia, un buen aporte intravenoso de líquidos, que esto les va a ayudar a que el paciente disminuya el riesgo de progresar a una pancreatitis complicada, ¿verdad? Que es aquella que hace necrosis, que es aquella que hace compromiso de órganos distintos a páncreas. ¿Cuándo se debe pensar en que mi paciente con pancreatitis requiere apoyo de una unidad de cuidados intensivos? Básicamente, cuando estamos teniendo compromiso de órganos distintos a páncreas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la UCI me ayuda con el reemplazo de los órganos que me están fallando. El paciente no está en UCI para intensamente observarlo, sino para
proveer el soporte de los órganos que me están fallando, ¿verdad? Entonces, si el paciente está en falla hemodinámica, para que se le monten vasopresores, si el paciente está en falla ventilatoria, para utilizar el soporte con un ventilador, si el paciente está en falla renal, para que se piense un mecanismo de diálisis aguda en ese paciente que está en falla renal y que de esa forma en la unidad de cuidados intensivos se dé el soporte del órgano que está fallando transitoriamente para que donde mientras va resolviendo la pancreatitis y los riñones empezaron a fallar, se dializa al paciente y se puede ir sacando dentro de esa condición de gravedad, o si los pulmones fallaron en el contexto de la pancreatitis, dar el soporte de ese pulmón que están fallando y que el paciente se ventile apoyado por un ventilador o por una membrana extracorpórea, lo que se requiera, ¿verdad? Entonces se considera criterio de traslado en una unidad de cuidados intensivos cuando hay falla orgánica que requiera soporte de ese órgano, ¿verdad? O si el paciente persiste deteriorándose pese a una fluidoterapia agresiva, o si hay respiratoria con una claudicación inminente, ¿verdad? El paciente dice, este paciente va a terminar entubado. Y que serían las condiciones en que uno ocuparía el apoyo de una unidad de cuidado intensivo. La parte nutricional, esto ha variado mucho. Antes el concepto viejo, concepto antiguo, se hablaba de reposo pancreático, de no le demos al paciente de comer para que el páncreas repose y se recupere. Ahora más bien está el concepto como de rehabilitación pancreática, o sea, como que cuanto antes el páncreas pueda ir volviendo a la normalidad, mejor y toda la ruta enteral se mantenga intacta, ¿verdad? Entonces la idea es que en cuanto se pueda el paciente empiece a comer, ¿de acuerdo? A comer por boca, la ruta enteral siempre va a ser la preferida. No se recomienda actualmente la alimentación parenteral en pancreatitis aguda, a menos de que se prevea que el paciente no va a poder alimentarse por semanas, pero prácticamente está fuera lo que es la parte de alimentación parenteral. Siempre lo que se va a preferir es la vía enteral. Esto va a permitir mantener íntegro la función de barrera intestinal, disminuir el chance de colonización gástrica, ¿verdad? Y va a hacer que el paciente empiece cuanto antes con su proceso de rehabilitación pancreática. ¿Cuándo se le da de comer al paciente? En cuanto el paciente ya esté controlado su dolor. Recuerden que lo primero que hacemos es controlar su dolor con analgesia buena y fuerte, ¿verdad? Entonces, en cuanto el paciente esté controlado el dolor y tenga hambre, tratar de darle de comer. Antes se hablaba de si se empezaba con el y ya por lo general empezamos suave, pero ahora se ha visto que mientras no le demos al paciente almorzar un chifrijo, mientras no empecemos con una comida grasosa, pesada, el paciente se le puede empezar inclusive con una dieta blanda en la medida cuanto antes mejor. No está recomendado el uso de enzimas suplementarias en la fase aguda. Algunos pacientes, después de que salen de la pancreatitis aguda, algunos pueden requerir enzimas si ha habido mucha necrosis de páncreas. Pero se ha visto que hasta inclusive con 75% de necrosis pancreática, a veces el paciente no queda con insuficiencia exocrina, logra seguir produciendo adecuadamente las enzimas. A veces salen primero diabéticos que con insuficiencia exocrina. Entonces, es algo que se verá ya después ambulatoriamente, pero en la fase aguda no se recomienda el uso de enzimas pancreáticas suplementarias. Lo que sí se recomienda por lo general es el uso de inhibidores de bomba de protones, porque dentro de los productos que el páncreas descarga al duodeno hay bicarbonato, que ese bicarbonato actúa como un buffer importante del ácido que produce el estómago. Entonces, en algunas ocasiones, donde se pierde ese buffer, puede aumentar la incidencia de úlcera duodenal. Entonces, sí se mantiene el uso de inhibidores de bomba de protones en la fase aguda. Uno de los temas que más ha cambiado en los últimos años
Sabemos que la pancreatitis necrotizante se muere más y sabemos que si la necrosis se infecta, se muere más. Se evoluciona más tórbido, el paciente presenta más mortalidad, mayor estancia. Entonces, por mucho tiempo, se pensaba, ok, si la infección se asocia con más mortalidad, desde que detectamos necrosis, empezar con antibióticos profilácticos. El problema es que el páncreas es uno de los órganos que más cuesta que concentre antibióticos y los gérmenes tienden a infectar una pancreatitis necrotizante. Son gérmenes muy severos, son estas meticilinas resistentes, son pseudomonas, son gérmenes que requieren una línea antibiótica muy fuerte. Y actualmente, con estudios con punciones guiadas por TAC, con la utilización de procalcitonina, se ha visto que prácticamente nunca una pancreatitis, aún con necrosis, se va a infectar antes de 2 semanas. ¿De acuerdo? Y que si un paciente a los 5 días de diagnóstico de pancreatitis está con fiebre, está con leucocitosis, está con respuesta inflamatoria sistémica, no es porque está infectado, es porque está con una pancreatitis, está con un proceso inflamatorio de un gran órgano intraabdominal y es esperable que si tiene pancreatitis tenga fiebre y dolor abdominal y taquicardia y aumento de los reactantes de fascia. No se recomienda actualmente los antibióticos profilácticos porque le dábamos antibióticos a un páncreas que no estaba infectado desde el día 2 y a los día 14 se me infectaba y yo ya había quemado toda mi línea más fuerte porque cuando yo tengo que cubrir páncreas hay que cubrirlo con antibióticos muy buenos. Entonces, generaba resistencia, agotaba mi línea de antibióticos y además no se encontró evidencia de que empezar tempranamente con antibióticos impactara en mortalidad y ni siquiera impactara en que el páncreas después se me fuera a infectar. Más bien se asoció con cierto aumento en la candidemia. Entonces, eso es uno de los datos que más se han cambiado, que también se trabaja mucho con los servicios de emergencia, que a veces dicen, empecemos los antibióticos de una vez, entonces para tratar de evitar, estas condiciones. Actualmente no se recomienda. Si hay necrosis, y eso sí, entonces llevamos al paciente a ver cómo va evolucionando de su necrosis y de repente al día 10 vemos que empieza a subir más los leucos y de repente empieza otra vez a piquear fiebre o le hacemos un control de TAC y ya se ve que hay gas y que hay datos francos de infección. Entonces aquí sí empezamos a hacer un abordaje de la infección, muy raro antes de las 2 semanas, como les digo, y por lo general, si hay datos de infección, se empieza con una cobertura de amplio espectro, ¿verdad? Con una cobertura para gérmenes fuertes, por lo general vamos a cubrir gram positivos de inicio con vancomicina, ¿verdad? Para cubrir o gram negativos, lo cubrimos con carbapenémicos o con una cephalosporina de tercera generación con acción ante pseudomonas asociado a metronidazol por el tipo de germen que infecta páncreas que es tan difícil de tratar, ¿verdad? Lo ideal es obtener algún cultivo, sea vía TAC, sea vía ultrasonido endoscópico, para ir desescalonando en función de los cultivos, ¿verdad? Y en la mayoría de ocasiones, casi siempre vamos a preferir el manejo médico o si hay que debridar, hacer una debridación endoscópica. La cirugía en páncreas se ve altamente asociada a una evolución muy tórbida. El páncreas es un órgano muy difícil desde el punto de vista quirúrgico. Y entrar a abordar un páncreas necrotizado e infectado desde el punto de vista quirúrgico es muy complejo. No sé si ustedes recuerdan en las clases de anato, en los cadáveres cuando se trataba de identificar páncreas, era muy difícil llevar un páncreas a sala que está infectado, que está necrotizado, básicamente un tejido necrótico suelto hacia el retroperitoneo. Es muy difícil de trabajar. En la medida de lo posible, se asocia la cirugía con mortalidad.
hay que tratar de retrasar una cirugía pancreática lo máximo posible y si es posible que se resuelva únicamente con tratamiento médico o en su defecto a través de un drenaje percutáneo o endoscópico, ¿verdad? Para no cirugía pancreática siempre es una cirugía de mucha repercusión. Inclusive, si la necrosis nunca se infectó, pedazo necrotizado, muchas veces puede quedar ahí, no hay que hacer mayor abordaje. Y recordar en lo que es CPR, CPR es colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, esto lo hacemos nosotros en gastroenterología, llegamos al duodeno, y dentro y al llegar al duodeno buscamos el ámpula de váter y canalizamos, que muchas veces aquí hay una piedra en el colédoco, es impactada hacia la salida del conducto pancreático de Wilson. Entonces, para resolver el cuadro obstructivo, hay que tener en cuenta que la principal complicación de una CPR es, por lo general, pancreatitis. Entonces, en muchas ocasiones no se hace de inmediato, nada más se hace un drenaje de vía biliar a través de un stent y se hace una valoración unas semanas después para terminar de remover los litos que habían quedado en vía biliar, igual como hace el cirujano, que en muchas ocasiones difiere la colecistectomía para un segundo tiempo. La mayoría de lo posible correlacionar con ultrasonido endoscópico. Y todos estos casos donde hay necrosis, donde hay infección, son pancreatitis de semanas de evolución, de semanas y de meses, las pancreatitis que empiezan a asociar necrosis y falla de otros órganos, a pesar de que ahora las identificamos tempranamente. Ese es el principal beneficio de todos estos scores de severidad y todos estos sistemas de puntuación que nos permiten identificar quién no se va para la casa. Pero sabemos que el que no se va para la casa, que viene con una pancreatitis fuerte, es una pancreatitis de evolución muy difícil y que aún con los avances nos ha costado todavía al día de hoy impactar en mortalidad. Cosas importantes, acuérdense del diagnóstico, que no se les vaya una pancreatitis porque diagnosticarlo es facilísimo, enzimas, ultrasonido y cuadro clínico. Acuérdense de darle de comer, acuérdense de manejarle el dolor, acuérdense que traten de ponerle en las primeras 48 horas todas las soluciones intravenosas que puedan y no utilizamos ahora antibióticos preventivamente. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, chicos, chicas, con respecto a pancreatitis aguda? Para servirles. Todo claro, doctor. Todo Todo claro, claro. gracias. Todo claro, Doc. Muchas gracias. Todo claro. Pura vida, Gracias, chicos, Doc. chicas, que tengan muy buena tarde. Hasta luego.